Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra. Gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de guardar nuestro corazón, guardando las motivaciones. Como hemos venido compartiendo en los últimos días en la perla de las mañanas, la palabra de Dios nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Y notemos las palabras, son importantes. Dice sobre toda cosa guardada. Eso quiere decir como prioridad, como algo esencial, como una necesidad imprescindible y algo cotidiano. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice en Proverbios 4:23 que del corazón mana la vida. Y recordemos que Jesús en Juan 10:10 nos dice que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero, aparte de ello, también la palabra de Dios dice que tenemos un enemigo que viene a robar, matar y destruir precisamente esa vida abundante. Y de donde viene la vida es del corazón. Por lo tanto, lo que el diablo va a pretender atacar para que no tengamos esa vida abundante y plena en el Señor es nuestro corazón. El corazón es como una habitación en la cual el corazón interior es como una habitación en la cual hay ventanas y hay puertas, y lo que entra en el corazón es lo que va a contaminar o a edificar nuestro corazón. Esas 10 puertas o 10 ventanas son lo que pensamos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, el dolor o la amargura. Aparte de ello, con quién andamos, a dónde vamos, qué modelos estamos siguiendo, qué motivaciones y qué actitudes son las que controlan nuestra vida. La palabra de Dios, por otro lado, también, si nos dice que guardemos nuestro corazón, significa que necesitamos poner límites. Así como tenemos límites físicos para cuidar nuestras propiedades, que no entre lo indeseable, de la misma manera nosotros necesitamos poner límites a lo que deseamos que entre a nuestro corazón y a lo que queremos dejar fuera. De hecho, hay un pasaje en la palabra de Dios en el libro de Nehemías, en el capítulo 3, que nos habla de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y la reconstrucción de los muros de Jerusalén era importante porque eso permitía dejar fuera lo que no era de bendición, lo que no era de edificación, dejar fuera los ladrones, los asaltantes, etcétera, y solo dejar entrar lo que era para bendición de la ciudad. Y recordemos que ahora que Jerusalén era en el Antiguo Testamento el lugar donde Dios decidió habitar. Hoy no solo habita en Jerusalén, sino habita en nuestros corazones. Por lo tanto, necesitamos poner muros a nuestros corazones, poner límites para que no entre lo indeseable. Hemos visto en los días anteriores varias de esas puertas, cómo mantener esas puertas cerradas, cómo mantener esas puertas limitadas para impedir que entre lo malo. Y el día de hoy vamos a compartir acerca de la puerta de las motivaciones. Usted y yo podemos tener dos motivaciones en la vida. Uno, las motivaciones de la carne, que son las que nos van a robar esa vida abundante, y las motivaciones que vienen de Dios, que son para que crezcamos en esa vida abundante. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, la palabra de Dios nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En este pasaje nos habla claramente de esos dos tipos de motivación. Nuestra motivación puede ser amar al mundo, o nuestra motivación puede ser hacer la voluntad de Dios.
Dios, y recordemos que amar al mundo son nuestros caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, mientras que hacer la voluntad de Dios, como dice Mateo capítulo 7, versículo 21, es entrar en el reino, y al entrar en el reino es entrar en la plenitud de sus bendiciones y en la plenitud de su paz, su gozo, en la plenitud de la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Las motivaciones de la carne se traducen en tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne es la búsqueda incesante del placer como motivación de la vida. Y esto tiene que ver con la gula, las adicciones, la glotonería, la pereza, y también con todo lo que implica la lujuria y la lascivia. Dentro de eso está el hedonismo. Todo eso se puede agrupar bajo la palabra hedonismo o autocomplacencia. Es buscar la satisfacción constante de los deseos de la carne, de los deseos físicos, corporales, sin limitación, fuera de los límites de lo que Dios nos enseña en su palabra. Por el otro lado, los deseos de los ojos es la búsqueda de la autogratificación con cosas externas. Implica la codicia, la avaricia, la envidia, los celos, el materialismo, la ostentación, etcétera. Y la tercera, la vanagloria de la vida, es todo lo que implica la autoexaltación, que tiene que ver con el orgullo, la arrogancia, la jactancia, tiene que ver con el menosprecio a los demás, los insultos, la discriminación, etcétera. Pero esas son las motivaciones de la carne, pero las motivaciones de Dios, como ya mencionamos, en primer lugar es hacer la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios implica nuestra santificación. Es que todo lo que hagamos vaya dirigido en primer lugar a acercarnos cada día más a Dios y alejarnos del mundo. En segundo lugar, todo lo que nos dirija a servir al Señor y a servir a nuestro prójimo, y también finalmente todo lo que nos dirija a crecer en santidad, en obediencia al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Recordemos que tenemos para ello la ayuda del Espíritu Santo. La palabra dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, por un lado, y por el otro lado, la palabra en Romanos capítulo 8, versículos del 13 al 14, dice que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu, porque los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu, no por la carne. Entonces y por el otro lado también tenemos una dirección segura, que es la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 nos recuerda que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y por el otro lado, en la epístola de Pedro, dice que tenemos la lámpara, la antorcha más segura, que es la palabra profética, que nos va a guiar hasta que en nosotros resplandezca el lucero de la mañana, es decir, Cristo. Nuestra motivación entonces debería ser la santificación, es hacer la voluntad de Dios, nuestra santificación, que es apartarnos del mundo y acercarnos al Señor, servir al Señor y al prójimo, y buscar la obediencia a la palabra. Para ello, también la palabra de Dios nos instruye en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, que estemos siempre gozosos, porque en su presencia, y eso habla de buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias para siempre, como dice el Salmo 16:11, y además porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, como nos enseña Nehemías capítulo 8, versículo 10. Por el otro lado,
también dice que oremos sin cesar, es decir, que tengamos una comunión constante con el Señor. No solamente pedir, sino una comunión constante significa conectar constantemente nuestros pensamientos al Señor, y eso lo hacemos a través de la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, escuchar la palabra, también alabar al Señor, entrar por sus puertas con acción de gracias, buscar su dirección, buscar hacer todo lo que hagamos para la gloria de Dios, es decir, pasar la mayor parte de nuestro tiempo conectados con el Señor, haciendo cualquier cosa que hagamos. Y por el otro lado, finalmente también nos dice que demos gracias al Señor en todas las cosas, como lo dice también, como nos recuerda Juan 3:27, que todas las cosas nos han sido dadas del cielo. Por lo tanto, no es por nuestros méritos, no es por nuestro merecimiento, es porque a Dios le ha placido, y eso debe hacer en nosotros un corazón agradecido, de tal manera que nuestras motivaciones, las motivaciones por las cuales debemos hacer las cosas, es la voluntad de Dios, el gozo de hacer la voluntad de Dios, de tener comunión con el Señor siempre y de ser agradecidos por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Todo la palabra de Dios dice que todo lo hagamos por amor, para la gloria del Señor, que vivamos en amor. Todo lo demás va a perecer, salvo la fe, la esperanza y el amor, de tal manera que nuestra motivación debería ser el amor al Señor. Y si amamos al Señor, entonces vamos a hacer su voluntad, vamos a estar siempre gozosos, vamos a orar sin cesar y vamos a estar agradecidos con Él. Recordemos algo también que es importante, y es que siempre usted y yo estemos atentos a la palabra de Dios y a la guianza del Espíritu Santo, a la palabra que nos recuerda en el corazón el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios es útil para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos y para redarguirnos, a fin de que estemos preparados para toda buena obra, dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17. Y por el otro lado, Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos recuerda que toda la palabra es inspirada por Dios y es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser interior, para discernir los pensamientos que son de la carne y los pensamientos que vienen del Espíritu. ¿Para qué? Para que neguemos los pensamientos de la carne con la ayuda del Espíritu Santo y hagamos las intenciones del Espíritu, ayudados también por el Espíritu Santo. Así que cuidemos nuestras motivaciones, y si cuidamos nuestras motivaciones, seguro que junto con las demás puertas que cuidemos en nuestro corazón, vamos a poder experimentar una vida plena, una vida abundante, una vida bendecida. Y no es difícil, solo necesitamos estar enfocados y recordar que necesitamos sobre todas las cosas guardar lo que entra a nuestro corazón a través de todas las puertas de las cuales hemos compartido. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga abundantemente, y si Dios lo permite, más tarde compartiremos otra perla de la palabra para seguir edificándonos en nuestra fe. Bendiciones y un abrazo para cada uno.